Y tenemos vía Zoom un importante invitado para pues que ahondemos sobre la temática del COVID-19 en nuestro país. Bienvenido, el licenciado Efraín Faraj. Placer tenerlo nuevamente con nosotros. Hoy tratando pues esta temática de el tema del COVID-19, una pandemia pues que ya llegamos a los 2 años con ella en nuestro país y en el mundo entero, y que Honduras pues no ha quedado fuera de esos efectos que ha generado esta pandemia, tanto en lo económico, en lo social y en muchos ámbitos. ¿Cuáles son los datos generales y el total de acumulados de la pandemia en Honduras, de los casos del COVID-19 en Honduras y en el mundo? Buenas tardes, licenciado Alvin Owen, distinguida audiencia. En efecto, el tema de la pandemia en Honduras dio inicio el 11 de marzo del 2020, cuando las autoridades reportaron de manera formal el primer caso en el territorio nacional. 610 días después de pandemia, ya se tienen un total de 376.967 contagios, con una edad promedio de esos contagios de 38.7 años, donde el 46% de esos contagios son hombres y el 54% mujeres. También ya suma un total de 10.353 decesos o muertes a causa del COVID-19, donde la edad promedio de esos decesos es 63.2 años, el 44.1% son mujeres y el 55.9% son hombres. Se contagian más las mujeres y se han muerto más hombres. También un acumulado en recuperados de 117.930, una edad promedio de 38, el 46.6% son hombres y el 53.4% son mujeres. ¿Cuál es la proporción anual de contagios y decesos por esta enfermedad, licenciado Faraj? A nivel de contagios, en el 2021 se han reportado el 67.4% del total y en el 2020 el 32.6%. Y a nivel de decesos, ya estamos alcanzando en el 2021 el 70% de los decesos que se han reportado y el 30% en el 2020. Tal vez podemos dar a conocer, pues, hasta el momento, cuál ha sido la participación por departamento de contagios y también decesos. Es un dato bastante importante. De acuerdo, y después de 610 días de pandemia, es Francisco Morazán que lidera con el 30.1% del total de contagios que se tienen a nivel nacional y con el 25.9% del total de decesos. Le sigue el departamento de Cortés con el 22.9% del total de los contagios acumulados y con el 24.7% de decesos. Y en tercer lugar, Lloro, con el 5.8% del total de contagios que se han acumulado y con el 5.7% en el total de decesos. Le siguen El Paraíso, Atlántida, Comayagua y así respectivamente el resto de los 18 departamentos a nivel nacional. ¿Qué tasa de letalidad por departamento se ha reflejado, licenciado? ¿Dónde ha sido más letal el COVID-19? ¿En qué departamentos? De acuerdo, importante consulta. Por primera vez en 610 días de pandemia, son 12 los departamentos que su tasa de letalidad es mayor a la tasa de letalidad del país. El 67% de los departamentos hoy en día, por primera vez, se encuentran en una zona crítica, donde Copán lidera con el 4.7% con la tasa de letalidad más elevada, le sigue el Empira con el 3.8%, Olancho con el 3.7% y así sucesivamente el resto de los departamentos a nivel nacional. Y a nivel de contagios y decesos, ¿cómo está dividido por grupos de edad el contagio de COVID-19 en nuestro país, licenciado? Sí, se clasifica por diferentes grupos de edad, donde el grupo de edad que comprende de 21 a 40 años contiene el 45% del total de los contagios. También el grupo de edad de 11 a 20 años contiene el 10.5% del total de contagios y el de 41 a 50 el 16.4% del total de contagios que se han reportado.
Los decesos, ¿cómo se reportan en estos 3 grupos que me menciona? De acuerdo a nivel de decesos, el grupo de edad de 61 a 80 años contiene el 47% del total de los decesos. De 61 a 80, el 47% del total de decesos que se ha reportado a lo largo de la pandemia. De 51 a 60 años contiene el 19.2% y el de 71 a 80 el 20.3% de dichos decesos. La letalidad en estos grupos, licenciado Farage, o sea, los que han muerto debido a esta enfermedad dentro de estos 3 grupos mencionados. Es interesante la pregunta porque a medida avanzan los grupos de edad se va incrementando un 5% la tasa de letalidad. Para el caso, el grupo de edad de 41 a 50 años presenta una tasa de letalidad de 1.9%, pero el grupo de edad de 51 a 60 años contiene una tasa de letalidad del 4.4% y el de 61 a 70 años tiene una tasa de letalidad del 9.5% hasta llegar al 91 a 100 con una tasa de letalidad arriba del 26%. Vea usted qué triste, vi, que cómo se denota que entre más mayor es la persona, pues más posibilidades tiene de fallecer. El comportamiento a futuro, tanto del comportamiento de estos acumulados, tanto de contagios como de decesos, y la tendencia que podemos tener en los próximos meses, ¿cuál sería? De acuerdo, la curva acumulada en contagios y decesos presenta una leve normalización o meseta. Y esto debido al cuidado que ha tenido la población y a los efectos de la vacuna que se tienen en el 30.5% del total de la población vacunada. Esto se deriva por la baja en la positividad, una disminución del 34.1% entre los meses de agosto a noviembre, pero a una reducción siempre en estos meses de agosto a noviembre de un 150% en la cantidad de pruebas que se están procesando diariamente. Vea usted, y que es importante esta información, que las medidas de bioseguridad al final nos han dado resultados. Yo aquí ando mi desinfectante, mi respectiva mascarilla, porque la gente no entiende que esa es la mejor forma de combatir esta enfermedad, aunado al tema de la vacunación. El comportamiento de las pruebas procesadas y la positividad, ¿cómo se va a ir dando en estos próximos meses o cómo lo visualiza el licenciado? En los meses de agosto a noviembre se ha presentado una disminución en la positividad de un 34.1%. Esto, como lo mencionabas con certeza, es debido al cuidado que ha tenido la población y a los efectos positivos de la vacuna. Pero preocupa que en la cantidad de pruebas que se viene procesando mes a mes hay una reducción del 150% de manera diaria. Sí, y en torno al tema de la vacunación, ¿cómo ve el tema de la vacunación o hasta el momento? ¿Cómo se ha distribuido? ¿Cómo se ha accionado? Y si en estos próximos meses podríamos esperar de que la mayor parte de la población hondureña estemos vacunados. De acuerdo. En la región de Centroamérica es El Salvador quien continúa liderando en cantidad de dosis recibidas, en cantidad de esquema completo aplicado, debido a que al día de hoy El Salvador ha vacunado al 61.3% del total de su población. Costa Rica alcanzó el 58.8% del total de su población con el esquema completo. Panamá ya logró vacunar con el esquema completo al 54.3%, Honduras apenas al 30.5% y Guatemala, con el dato más bajo, al 19.6%. Recordemos que entre la población de Honduras y Guatemala contiene el 63% del total de la población en la región de Centroamérica. ¿Qué le podría decir usted a todas aquellas personas que hoy no han querido vacunarse? Es importante, el tema de vacunación se ha comprobado ya con seguimiento de datos, reducción en el tema de la letalidad, en el tema de casos críticos.
Hay que salir a vacunar masivamente por parte de las autoridades y por parte de la población, buscar los puntos de vacunación más cercanos para lograr la inmunidad de rebaño que será bien aceptada a la población nacional. Gracias al licenciado Efraín Faraj por haber estado con nosotros y darnos a conocer pues estos datos bastante importantes, datos estadísticos que revelan cuál ha sido la situación desde el comienzo de la pandemia, durante la pandemia y qué se pronostica para los próximos meses de continuar pues estas curvas estadísticas que nos ha dado usted a conocer esta mañana. Buen día. Los órdenes. Era el licenciado Efraín Faraj quien nos daba a conocer importante información en torno al tema del COVID-19. Resaltamos, las medidas de bioseguridad al final han dado resultado. Estamos como en una meseta y no se han incrementado, más bien han ido un poco a la baja los casos de COVID, pero se trata de que ese resultado lo hemos tenido a través de seguir las medidas de bioseguridad y ante todo, porque muchos sí hemos cumplido con el proceso de vacunación y hasta tener el esquema completo de 2 vacunas. Más bien ya se está hablando de que posiblemente vamos a recibir una tercera, así que invitamos a la población hondureña para que se vayan a vacunar, que no tengan miedo ni que hagan caso a supersticiones, que porque alguien se agravó porque se puso la vacuna, esa persona no se garantiza que fue por la vacuna que murió. De repente tenía ya el COVID-19 en su cuerpo, tenía enfermedades base que complicaron su situación y la gente aduce que fue por la vacuna. Hay que alejar todo ese montón de supersticiones y pensamientos negativos que nos limitan o nos impiden vacunarnos, cuando en este momento ya hay vacunas. Hay vacunas en los centros de salud, hay vacunas en los centros de vacunación, en los diferentes hospitales. Vaya a vacunarse. Esto va a hacer que reduzcamos aún más estas curvas de contagios y de decesos masivos que ha habido en los últimos meses por COVID-19 en nuestro país. Eso está haciendo el mundo entero. Así que unámonos a este esfuerzo mundial para poder erradicar esta terrible enfermedad que ha cobrado la vida de tantos seres humanos.